tardes, mis estimados estudiantes. Después de haber tenido las clases virtuales anteriores, hemos llegado a la sexta clase virtual en la sexta semana en la cual lo hemos atendido a ustedes a través del sistema de clases virtuales asincrónicas. Y repito, así nos vamos a mantener hasta que tengamos un proceso de clases virtuales sincrónica en que los pueda atender con toda comodidad, es decir, tener clases en vivo donde mantengamos unas normas disciplinarias apropiadas para poder interactuar. De todas maneras, sean clases asincrónicas como estas que te dejo en video o sean clases sincrónicas, va a ser igual, porque tú me vas a ver a mí conversando, dando unas guías, compartiendo información en la pantalla de tu, ya sea que veas la información en tu celular o en la tablet o en la laptop o en tu computadora. Tú me vas a ver a mí compartiendo esa información. La diferencia es que eso será en vivo y esto es ya con un video pregrabado. Entonces, ¿qué va a suceder en esas clases en vivo? Obviamente yo tengo que configurar esas presentaciones en vivo de tal manera que no haya interrupciones de micrófonos abiertos, interrupciones de cámara abierta, y va a ser igual. En pocas palabras, vamos a proceder, dado el problema que se ha suscitado con los profesores y maestros, profesores que han tenido problemas en donde algunos estudiantes no han respetado normas disciplinarias, rayándole pantalla y todo lo demás. Es un riesgo que no nos vamos a correr. Entonces, para evitar esos riesgos, Zoom, Microsoft Teams o cualquier plataforma que nosotros utilicemos para las clases virtuales en vivo, tienen mecanismo para cancelarles el micrófono a todos y bloquear la cámara de todos para que todo el mundo se concentre en las explicaciones del profesor. Y eso, ténganlo 100% seguro que yo lo voy a aplicar, porque se trata de una clase formal donde sus padres y familia están haciendo una inversión grande para poder que usted se mantenga conectado en esta etapa de educación a distancia. Por esa razón, cada vez que tú visitas mi página, hay una actividad para que te ganes una nota, porque eso es lo que llamamos valor agregado. Entonces le estamos dando valor agregado a la inversión económica que tienen que hacer tus padres para poder que tú te mantengas conectado. Por eso, cada vez que entras, a mí se me registran el tiempo en que tú te permaneces en la plataforma viendo los videos y resolviendo los videos, porque todo lo tienes que hacer en la plataforma. No te debes ir fuera de la plataforma, aunque los videos están colgados también en YouTube. No, debes verlo dentro de la plataforma Educaline, porque eso hace que se registre una cantidad de tiempo que yo también lo estoy tomando en cuenta para evaluación. Así que esto que quede bien claro para ustedes y los padres de familia. El valor agregado es un simple quiz o test de 5 a 10 preguntas, donde sencillamente te vamos a consultar el mismo tema que está dentro de estos videos tutoriales. No, nada más allá. Así que para que tú estés bien claro, ese es el mecanismo que estamos usando para que evaluarte. El simple hecho de hacer el sacrificio de comprar una tarjeta de celular para entrar a mi página de Educaline y hacer las actividades que ahí te voy a dejar. Entonces, esperamos que esta sexta clase que toca el tema de la célula, para ti sea una buena clase virtual. Nos vemos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero la estén pasando bien y que estén disfrutando de todas las clases virtuales que hemos asignado hasta la fecha. Esta es la clase virtual correspondiente a la semana del 24 al 28 de agosto. Así que el tema de esta semana de clases virtuales
es el tema de la célula. Pero es una primera parte, ya que el tema de la célula comprende algunos aspectos más que vamos a ver en las próximas semanas. Por el momento tenemos este tutorial, y en base a este tutorial que hemos agregado en el mismo 2 videos educativos de YouTube, y en base a esos 2 videos educativos de YouTube tú tienes que desarrollar 2 tareas, la tarea número 4 y la tarea número 5. A medida que avancemos en el video tutorial, vamos a explicar o dar las instrucciones que tienen que ver con esas tareas. De todas maneras, en un PDF que vamos a colgar en la tarea número 4 también estarán las instrucciones. Y además, en el mismo formulario de ambas tareas, la número 4 y la número 5, estarán incluidas esas instrucciones. Debes, como siempre, contestar el test de asistencia, que es la prueba número 5, y además completar tus tareas y, como siempre, subirla mediante carga de archivo a través de fotografías que debes tomar de las asignaciones que se te han incluido. Sin más preámbulo, jóvenes, vamos a pasar entonces a la tarea, a la clase virtual ya de esta semana del 24 al 28 de agosto. Éxitos para todos. Y recuerden, ¿a qué llegaron a la América? A ser triunfadores. ¿A qué llegaron a la América? A alcanzar el éxito. Y el éxito solamente se alcanza ¿cómo? Con esfuerzo, sacrificio y perseverancia. Muy bien, mis campeones, ¿qué es realmente la vida? ¿Has pensado en ello alguna vez o quizás muchas veces? ¿Qué funciones realizan plantas? ¿Qué funciones realizan plantas, animales vertebrados, invertebrados, microorganismos como las bacterias, los hongos, para que se consideren seres vivos? ¿Qué nombre recibe esas funciones? ¿Todos los seres vivos realizan esas funciones? En una célula ocurren todas las reacciones y funciones que realizan los seres vivos. Bien, jóvenes, vamos a ver un video para contestar algunas interrogantes planteadas en la diapositiva anterior. Los seres vivos coexistimos entre nosotros a diario. Con una simple caminata que tomemos, nos podemos encontrar con plantas, animales y otras personas. Todos los seres vivos realizamos una serie de acciones que nos permiten mantenernos con vida. ¿Te has preguntado por qué el corazón bombea sangre? ¿Por qué respiramos sin pensarlo? Estas y otras muchas acciones están diseñadas para mantener la vida de los seres vivos. Veamos ahora las principales características de los seres vivos. Organización. Los seres vivos están formados por células, tejidos, órganos, sistemas y finalmente organismos como tú. Adaptación. Los seres vivos se adaptan a las condiciones de su entorno para sobrevivir. Un claro ejemplo es el pelaje de los osos polares, el cual es transparente y le ayuda a absorber la mayor cantidad de calor y sobrevivir a las bajas temperaturas. Irritabilidad. Es la capacidad de detectar y responder a los estímulos del entorno como la luz, la temperatura o situaciones de riesgo. Metabolismo. A través del metabolismo, los seres vivos transforman los alimentos en energía para poder funcionar. Reproducción. Por medio de un proceso reproductivo, los seres vivos aseguran su supervivencia en el mundo. Desarrollo. Es un proceso constante que le permite a los seres vivos desarrollar toda su capacidad. Homeostasis. Es lo que permite a cada ser vivo regular sus condiciones internas. ¿Lo ves? Los seres vivos son fascinantes. Aprendamos juntos a valorarlos y a comprenderlos para convivir mejor.
Bueno, chicos, ¿qué les pareció ese video? Interesante. Bien, en la información del video anterior se explican las funciones que realizan los seres vivos para mantener la vida, como la organización, adaptación, irritabilidad, metabolismo, reproducción, desarrollo, homeostasis. Copia en tu cuaderno de ciencia natural esas características de los seres vivos con su correspondiente explicación. Más adelante podemos mandar a desarrollar una tarea al respecto. Surgen otras dudas y preguntas después de ver ese video. ¿Qué piensas tú que es la célula? ¿Cómo te imaginas su forma, colores, tamaño? ¿Puedes considerar cuáles son todas las estructuras que están dentro de una célula viva? Que cada una de ellas realiza una función importante para mantener la sostenibilidad de la vida de esa célula. Cuando lees en un libro o ves un video, un documental, donde se explica que todo tu cuerpo está formado por millones y millones de células, ¿has pensado cómo es posible que todas ellas trabajen de manera coordinada para mantenerte vivo, activo, pensante y consciente de la realidad de tu entorno? ¿Puedes imaginar cómo son cada una de las células que constituyen tu cuerpo? ¿Qué forma tienen? Si realizan todas las mismas funciones, si las células tienen alguna forma de comunicarse con sus células vecinas, considerar si las células de la musculatura de uno de tus brazos saben de la existencia de las células que existen en tu cerebro. ¿Será así? ¿Tienen nombres especiales esas células de tu cuerpo, de acuerdo con la parte de tu organismo donde se encuentran y la función que realizan? ¿Hay células de mi cuerpo más importantes una de otras para garantizar la funcionalidad de mi organismo y las funciones vitales? Observemos un video cuya información nos ayudará a responder a estas preguntas. La célula es la unidad básica y fundamental de la vida. Todos los seres vivos están formados por células. Independientemente del tipo celular del que hablemos, todas las células tienen tres estructuras en común. La primera de ellas es la membrana celular o membrana plasmática que separa a la célula del exterior. Además, todas las células contienen un citoplasma y todas ellas también contienen ADN o material genético. En la naturaleza existen dos grandes grupos o dos grandes tipos de células, las células eucariotas y las procariotas. Las células eucariotas se caracterizan por tener orgánulos y entre ellos se caracterizan por tener el núcleo, que contiene la información genética. Estas células son células más evolucionadas de organismos superiores, como animales o plantas. Por otro lado, las células procariotas son células menos evolucionadas, más simples, y en ellas el ADN no está en el núcleo, sino que está libre en el citoplasma. Estas células no tienen núcleo. Son características de organismos más sencillos, más simples y de vida unicelular, como las bacterias. ¿Qué son los orgánulos? Pues podemos decir que los orgánulos son pequeños órganos dentro de la célula, con unas funciones muy especializadas y muy concretas. Empecemos hablando del órgano central, del orgánulo central de la célula, que es el núcleo. El núcleo es el centro de mandos celular, ya que contiene el ADN o información genética. ¿Qué le dice a la célula? ¿Qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer? Este ADN puede encontrarse de manera dispersa en forma de cromatina cuando la célula está en estado de reposo, y cuando la célula se va a dividir, el ADN se organiza en unas estructuras denominadas cromosomas que aseguran que los genes se repartan por igual a las dos células hijas. Además, dentro del núcleo también nos encontramos al nucleolo, que es una estructura encargada de fabricar los ribosomas. Una vez producidos, los ribosomas viajan al citoplasma a través de los poros nucleares, y estos ribosomas son estructuras muy importantes, son orgánulos muy importantes para la célula, ya que se encargan de la síntesis de proteínas. Los ribosomas pueden encontrarse libres, flotando en el citoplasma, pero normalmente suelen encontrarse adheridos al retículo endoplasmático.
En este caso hablamos de retículo endoplasmático rugoso cuando tiene adheridos ribosomas o de retículo endoplasmático liso cuando no los tiene adheridos. En ambos retículos ocurre respectivamente la síntesis de proteínas y de lípidos. Cuando viajamos al interior del retículo endoplasmático vemos la síntesis de proteínas. Las proteínas son terminadas por los ribosomas y son empaquetadas en unas vesículas, unos paquetes que hacen que viajen desde donde son producidas, desde el retículo endoplasmático rugoso, viajan hasta el siguiente orgánulo, que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi se encarga de la maduración de proteínas que ocurre dentro de este orgánulo, y esta maduración consiste en que las proteínas adquieran la configuración espacial tridimensional necesaria para que puedan desempeñar su función, y además en muchos casos también la maduración consiste en la adición de moléculas, como por ejemplo la adición de lípidos a las proteínas o la adición de hidratos de carbono específicos que hacen que la proteína desempeñe su función. Además, las células también presentan vacuolas. Son muy características de células vegetales, que suelen presentar una gran vacuola central responsable de regular su tamaño y su volumen hídrico. También las células animales presentan vacuolas y presentan lisosomas. Los lisosomas son los aparatos digestivos de las células que se van a encargar de digerir todo el material que le sobra a la célula, el material que la célula ingiere, etc. También otro orgánulo es la mitocondria. Podemos decir que la mitocondria o mitocondrias son las centrales energéticas de la célula, ya que en ellas ocurre el proceso de respiración celular. La respiración celular consiste en quemar nutrientes como hidratos de carbono o como lípidos para obtener energía que la célula necesita para vivir en forma de ATP. Además, la célula contiene un esqueleto, un citoesqueleto interno, que es el responsable de su forma y es el responsable de que los orgánulos estén en la posición correcta. Este esqueleto está formado por microfilamentos de microtúbulos y le da a la célula su forma característica. En células vegetales existen dos orgánulos específicos. En primer lugar, como sabemos, las células vegetales realizan el proceso de fotosíntesis, que consiste en transformar la energía luminosa de la luz en energía química. Este proceso ocurre en el interior de los cloroplastos gracias a que los cloroplastos presentan clorofila, que es el pigmento encargado de captar la energía luminosa. Además, también las células vegetales poseen una estructura característica que es la pared vegetal, que protege a la célula y le da la forma característica. Existen estructuras que son muy características de algunos tipos celulares. Entre estas estructuras, por ejemplo, destacamos en el tracto respiratorio de los humanos, destacamos los cilios. El tracto respiratorio está revestido de unas células con cilios microscópicos que se forman para expulsar al exterior todas las partículas inhaladas en el aire con la expiración. Además, en las células bacterianas también aparecen los flagelos, que son estructuras alargadas que les permiten el movimiento en medios líquidos, son como una pequeña cola. En células humanas el flagelo solo aparece en un tipo celular, solo aparece en los espermatozoides, es el que posibilita que alcancen el óvulo para la fecundación. Por último, decir que, un resumen, las células eucariotas son células de plantas y de animales que tienen núcleo y orgánulos con membrana. Las células procariotas son características de organismos unicelulares, no tienen núcleo ni tienen orgánulos con membrana. Todas las células tienen membrana celular, citoplasma y material genético. Interesante el video. Vamos a hacer un resumen de las cosas más importantes que se vieron en el video. La célula de Irene Castro. La célula es la unidad básica funcional de la vida. Todos los seres vivos están formados por células. Todas las células contienen membrana plasmática, citoplasma y ADN, que es el material genético.
En la naturaleza existen dos grandes grupos de células, las procariotas, que vimos que pertenecen ante todos a organismos unicelulares bacterianos, y las eucariotas, que pertenecen a plantas y animales. Las eucariotas poseen núcleo celular y orgánulos u organelas con membrana o membranosos. En el núcleo de la célula eucariota está el material genético. Las células eucariotas se encuentran en organismos como animales y plantas. Las células procariotas son más simples y menos evolucionadas. Las células procariotas no poseen orgánulos o membrana o membranoso. Tampoco poseen núcleo. El ADN de la célula procariota está libre en el citoplasma. Resumen de la información. Organismos simples de vida unicelular como las bacterias son procariotas. El núcleo es el centro de mando celular de las células eucariotas. El núcleo contiene el ADN o la información genética. El ADN se organiza en forma de cromosomas antes de que la célula se divida. Dentro del núcleo se encuentra el nucleolo, el cual participa en la fabricación de ribosomas. Los ribosomas se encargan de la síntesis de proteínas. Los ribosomas pueden encontrarse libres en el citoplasma y adheridos al retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático rugoso es el que tiene adherido los ribosomas. El retículo endoplasmático liso es el que no tiene adherido los ribosomas. En los retículos endoplasmáticos ocurre la síntesis o fabricación de proteínas y lípidos, o sea, lípidos son las llamadas grasas. En el interior del retículo endoplasmático ocurre la síntesis de proteínas. Seguimos con el resumen. Los ribosomas completan la síntesis de proteínas. Las proteínas terminadas se empacan en vesículas que viajan hacia el aparato de Golgi. El aparato de Golgi se encarga de la maduración de proteínas. La maduración de proteínas consiste en darle a las proteínas su configuración espacial final. En la maduración de las proteínas se añaden a las proteínas moléculas de lípidos, o sea, de grasas, o de carbohidratos, o como lo mencionó ella, hidratos de carbono. Las vacuolas son características de las células vegetales. La gran vacuola central de las células vegetales regula el tamaño de la célula y el volumen de agua o volumen hídrico de la célula. Los lisosomas están presentes en las células animales. Los lisosomas son el aparato digestivo de la célula. Los lisosomas digieren todo el material que sobra en la célula o el que la célula absorbe o ingiere. Las mitocondrias son las centrales energéticas de la célula. Dentro de la mitocondria ocurre el proceso de respiración celular. En la respiración celular, la mitocondria quema lípidos o hidratos de carbono, o sea, carbohidratos, para obtener energía. El esqueleto de la célula o citoesqueleto le da forma a la célula. El citoesqueleto es responsable de que los orgánulos estén en posición correcta. El citoesqueleto está formado por microfilamentos o de microtúbulos. En células vegetales existen orgánulos específicos como los cloroplastos, donde ocurre el proceso de fotosíntesis. En la fotosíntesis, la célula vegetal transforma la energía luminosa en energía química. Los cloroplastos presentan la clorofila, pigmento encargado de captar la energía luminosa. La pared celular o pared vegetal es única en las células vegetales. Protege a la célula y le da su forma característica. Los cilios son típicos en las células de los pulmones de los seres humanos. Los cilios ayudan a expulsar fuera de las vías respiratorias las partículas contaminantes que entran con el aire a los pulmones. Las bacterias cuentan con una especie de cola llamada flagelo. El flagelo le permite a las bacterias moverse o desplazarse. Los flagelos solo se presentan en los espermatozoides humanos. Clase virtual número 6, la célula, instrucciones para desarrollar las tareas. Bien, ya hemos visto un resumen, ese resumen aparece en un PDF que te estoy colgando en el formulario de la tarea número 4. Pero vamos a leer estas instrucciones rápidamente y estas instrucciones también las vas a encontrar en el PDF, también te las voy a copiar en el formulario de la tarea. Entonces vamos aquí, indicaciones generales que se aplican todo el año académico de educación a distancia virtual asincrónica. Toda fotografía que se envíe a la plataforma EducaLine
como entrega de tarea por carga de archivo, debe incluir apellido, nombre, grado del estudiante. De no hacerlo, perderá puntos en la evaluación. Las tareas solo pueden enviarlas por carga de archivo, dentro del mismo formulario en que se programó la tarea. No evaluaré tarea alguna que me llegue por mensajería, ya que ese mecanismo no permite calificar las tareas en la libreta electrónica de la plataforma Educaline de cualquier curso de las diferentes asignaturas. La tarea número 4 va a tener un valor de 30 puntos y consiste en dibujar en tu cuaderno de ciencias naturales los 3 tipos de células: célula eucariota de origen animal, célula eucariota de origen vegetal y la célula bacteriana procariota. Identifican las organelas u organelos y estructuras de cada una de estos tres tipos de células con sus respectivos nombres. Encierra con círculo o subraya con tinta roja, cualquiera de las dos cosas, pero ambos, cualquiera que la que elijas, pero debe ser tinta roja, los nombres de las organelas o estructuras que son típicas de un tipo de célula y no están presentes en las otras. Utilizar una página de cuaderno de ciencias naturales para cada célula por separado. 3 células igual a 3 páginas del cuaderno. Entonces esto, obviamente, a cada página se le va a tomar la respectiva fotografía y a subirla una por carga de archivo a el formulario de la tarea que está en la plataforma que ya está en la plataforma Educaline. Entonces, volvemos nuevamente aquí, como ves, a repetir. Se repite nuevamente en esta parte, tal como lo puedes apreciar acá, que estoy pasando el puntero láser. Se vuelve a repetir cada una de las cosas que hemos anotado en la diapositiva anterior. Vamos entonces con la tarea número 5. Vamos con la tarea número 5. Y en la tarea número 5 vamos con lo siguiente. Copia de forma manual en una hoja de raya o blanca 8,5 por 11 el cuadro de organelas y sus funciones que aparecen en el PDF, si no cuentas con impresora en tu hogar. Si cuentas con impresora, simplemente imprime el cuadro de organelas y sus funciones, una alternativa o la otra, la que esté a tu alcance. Completa la información que se solicita en las instrucciones del cuadro que está en el PDF, es decir, a cada organela debes anotarle cuál es su función dentro de las actividades celulares. Anota la función principal. Por ejemplo, el cloroplasto participa en el proceso de fotosíntesis por medio de la clorofila. Si imprimiste el cuadro o lo copiaste y ya lo has completado totalmente, toma la respectiva foto y súbela a la plataforma Educaline por carga de archivo al mismo formulario de la tarea. Sigue todas las instrucciones e indicaciones de este tutorial, el formulario de la tarea y el PDF. Hola chicos, bueno, hemos terminado ya este tutorial de la clase virtual número 6 dedicada a la célula. Pusimos un video que hemos adquirido o se enlazó de YouTube, que hablaba sobre las funciones vitales, y te hemos copiado el listado de funciones vitales. También vimos el segundo video que tiene que ver con las células y las organelas celulares de la profesora Castro, y que también lo obtuvimos de YouTube. También todas esas funciones vitales de las cuales ella habló, pues sencillamente hicimos un listado que te lo incluimos en el tutorial. También te lo hemos incluido en el PDF donde están asignadas las tareas. Todas esas instrucciones que aparecen en el tutorial respecto a la tarea 4 y respecto a la tarea número 5 están copiadas en el instructivo del PDF. De igual forma, todas esas instrucciones se van a copiar en los formularios de Educaline, los formularios de asignar tareas de Educaline,
de la tarea número 4 y de la tarea número 5. Así que por favor sigue las instrucciones para que puedas lograr terminar tu tarea. Nos vemos en la próxima clase virtual y recuerda que estás en el América para ser un triunfador y una triunfadora. Y eso requiere trabajo responsable, perseverante y con bastante sacrificio. Pero todo ese sacrificio y todo ese esfuerzo tendrá su compensación dentro de unos años cuando puedas alzar con orgullo ese título universitario con el cual desde ya me imagino que estás soñando. Nos vemos en la próxima clase virtual y que las pases muy bien.